puede. Muy buenos días. Antes de comenzar, quisiera disculparme ya por estos 5 minutos de atraso, pero ya mi computador, yo le he dicho montones de veces, ya mi computador ya no aguanta más, de verdad. Eh, Hay que cambiarlo, pero para cambiarlo son como 400 lucas. Yo tengo que darle prioridad a otras cosas. No, que igual estaré esperando, molesta, igual incomoda. Algunos se pueden haber hasta retirado. ¿Ya? Así que eso, comentar eso, por favor. Me disculpo ante todo. Ya, buenos días a todos. Ya, hoy día la clase la voy a presentar ahí. Yo creo que el día de mañana veríamos un último problema de lo que es la función exponencial. Ya, y luego empezaríamos ya la próxima semana de arriba con la función logarítmica. Ya, función logarítmica. Por lo tanto, hoy día la última, ustedes me dijeron, profesor, ¿sabe que no queremos hacer pruebas, queremos hacer trabajo, ¿cierto? Trabajo. Yo ya le mandé un trabajo la semana pasada, no sé si quién me lo ha enviado, ya creo que tienen hasta mañana, parece, ¿o no? ¿Me pueden ayudar a responder eso? Ya no parece que o no. ¿O era hasta hoy día? ¿Hasta mañana? La actividad que vale el 50%. Recuerden que yo les pregunté a ustedes, ¿quieren actividad o quieren prueba? Ustedes me dijeron que no, queremos mejor algo así como unos trabajos, y por ahí me salieron, pero el mismo trabajo que estamos haciendo en plan común. No, yo le dije algo más cortito, algo más fácil. Ya, entonces mejor actividad. Ya. Le dejé una actividad que valía el 50% la semana anterior. Ya. Y hoy día también voy a presentar otra actividad que es muy simple, a algunos se le hace fácil, otros más complicado, ya, pero no es muy complicado. Y ya, si hay esas personas que no me hacen estas dos actividades, la semana del 20 y tanto, no, por ahí por el 19. El 19 haría la prueba para aquellos que no hicieron la actividad, ¿ya? La prueba de plan diferenciado que entraría todo esto de función exponencial, ¿ya? Entonces, el objetivo de la clase es analizar la función exponencial y las traslaciones de la función según sus distintos parámetros por medio de la aplicación de GeoGebra. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver cómo se traslada los parámetros la función, ¿cierto? La función exponencial, si se traslada hacia arriba, hacia abajo, o hacia la derecha o izquierda, ¿ya? Y va a depender de algunos parámetros que vamos a colocar. ¿Me ven o no? Yo no me veo. Ahí estoy. No sé qué le pasa a mí, ya mi computador ya no, ya estamos mal ya. Mira, aprieto botón y se me sale. Ya está. Bueno. Este es un resumen que le hice de todo lo que hemos visto en la función exponencial, ¿ya? Recuerda que una función exponencial es de la forma a por b elevado a x, donde a, b son números reales, con b mayor que 0 y b distinto de 1. Y podemos observar lo siguiente. Recuerden que esas restricciones son muy importantes, ¿ya? O si no cumple con esas restricciones, no es una función exponencial, ¿ya? Vendría a ser otra cosa. Primero, el dominio es el conjunto de todos los reales. Siempre el dominio es el conjunto de todos los reales y el recorrido es el conjunto de todos los números reales positivos, ¿ya? Solamente en algún caso, que es cuando A cambia de signo, ¿cierto? Ahí tenemos que el recorrido cambie también a los reales negativos. Eso lo vimos, ¿cierto? La gráfica intersecta normalmente en la coordenada, en el eje Y, en la coordenada 0,A, y también habíamos dicho que no intersecta ningún eje de X, ¿ya? Actúa como una asíntota, eso se llama asíntota, que normalmente es como una curva.
A ver, me están escribiendo. Profe, una consulta, es que en muchos lados me sale que la función exponencial es de la forma... Es lo mismo. Te puede salir, a ver, que me dice que en algunos lados sale que la función f de x igual a elevado a x, ¿ya? Yo puedo colocar b elevado a x, c elevado a x, d elevado a x, cualquier letra, o puedo colocar hasta la letra, a la letra del alfabeto griego, alfa elevado a x, da lo mismo, ¿ya? Recuerden que las letras representan una variable, ¿ya? Entonces, uno le puede colocar cualquier letra, le puede colocar hasta un nombre, para no olvidarse, ¿ya? Le puede colocar base elevado a x, ¿ya? Pepito elevado a x. Entonces, es que en esta lo multiplica por a, y en la que está en el PPT. Sí, que normalmente se puede, recuerde que nosotros hemos visto algunos problemas que sale la variable del parámetro a, ¿ya? El parámetro a es un coeficiente numérico, en este caso, de esta función, es un coeficiente numérico, ¿ya? Entonces, muchas de las funciones no sale simplemente b elevado a algo, ¿cierto? Sale normalmente este parámetro a, que vendría a ser a veces el valor constante, ¿ya? Muchas veces ese el valor constante en un problema, ¿ya? Profe, ¿cómo es cuando interseca el eje? No, recuerden que habíamos dicho que no interseca, si bien se acerca mucho al eje X, cada vez se va acercando más, nunca corta. Hablar de intersectar, interseca, se refiere a cortar, que el gráfico pasa por el eje, corta en una coordenada en el eje, ¿ya? O puede cortar más dependiendo de la función, pero en este caso no corta, nunca toca la función, el eje de la X o el eje de la... También se llama abscisa, ¿ya? Entonces, si bien pasa muy cerquita, siempre se va acercando mucho, ¿ya? Pero nunca toca, nunca corta. No es como la función que habíamos visto, la función, no sé, estoy tratando, la fin, ¿ya? Que es así, podía estar en mi eje y cortaba, ¿cierto? No sé, aquí lo voy a colocar, estaba nuestro eje aquí, ahí estaba nuestro eje, donde este era X, este era Y, y teníamos que la función afín a veces cortaba así. Entonces cortaba aquí y cortaba ahí. Cortaba la ordenada y cortaba también al eje de la X. En este caso, eso es intersectar. Está intersectando ya al eje de la X y al eje de la Y. Pero en este caso se acerca, no, pero nunca toca al eje. Pero sí toca al eje de la ordenada, al eje Y. Pero al eje de la X no lo toca, ¿ya? En ninguno de los casos. ¿Ya? Lo otro, podemos ver que dependiendo del valor de b, como sale ahí, ya, aquí estamos analizando solamente la función f de x, b elevado a x, dependiendo del valor de b, ya, si b es mayor a 1, va a ser una función creciente que va a cortar en la coordenada 0,1, y si está entre 0 y 1, ya, está entre 0 y 1, sin siendo 0, recuerden, no puede ser 0 y tampoco puede ser 1, por lo tanto está entre esos dos valores, ya es decreciente, ya. ¿Qué más? Dice que si el valor absoluto de A, ya, el valor absoluto de A es menor a 1, la gráfica de esta función, ya, es una dilatación de I elevado a Bx, ya. ¿Qué quiere decir? Que normalmente se abre, ya, tiende a ser algo así, ahí se está dilatando, ahí se está haciendo una cosa así, se dilata. Y cuando hablamos de contraer, ya, se acerca ahí, ya. Entonces, si ya es mayor a 1, se contrae, si ya es menor a 1, se dilata, ¿ya? Y además, mientras el valor de b vaya aumentando, la función, el crecimiento de la función va a ser mayor, mucho más rápido. Entonces, si yo tengo 2 elevado a x, la función 2 elevado a x puede ser de esta forma. Si tenemos 3 elevado a x, va a ser un poquito más ahí. Después tenemos 4 elevado a x, cada vez va a ser más, perdón, va a cortar igual en esa coordenada, corta ahí, pero es un poquito más así. Después corta ahí, pero es así, ¿ya? Entonces, a mayor que va subiendo el valor de b, ya, de la base en este caso, va a ir siendo más creciente la función.
Eso lo vimos con varios ejemplos y ahí ojalá que con la actividad que realizaron o están realizando deberían darse cuenta de todo esto. Fíjense que le estoy dando entre comillas la respuesta de la actividad número 1. ¿Ya? Así que ya ahí tenemos otro, se fijan acá y pueden obtener la respuesta. Hoy día quiero analizar ahora, fíjense que tengo dos casos. Un caso que nosotros hemos estudiado ya, donde la base va cambiando y tenemos elevado a x, pero ahora quiero que miren, fíjense, vamos a estudiar una cuando x le sumo un valor, en este caso 3, o cuando x le resto un valor, en este caso 2. Quiero ver qué va a ocurrir en la gráfica en ese caso, ya, tenemos que describir las conclusiones que podemos obtener y el dominio de recorrido. ¿Ya? Y también tengo otra función que nosotros analizamos esta función, cuando estaba entre el valor, la base estaba entre 0 y 1. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si yo a esta función que ya hemos analizado le resto 2 o le sumo 3? ¿Ya? Entonces, eso es lo que quiero hoy día que veamos con GeoGebra, que yo lo tengo casi listo. Voy aquí a ir a la pantalla. ¿Cómo es que? Ah, ya, es la misma pregunta recién. ¿Ya? Y me voy a salirme de acá. Están viendo lo mismo que yo, ¿no? Me salí, ¿cierto? Y me tengo que ir a... Lo tenía justo abierto y se me cerró porque tuve que cerrar para poder meterme a la plataforma Zoom. No me dejaba entrar, así que cerré todas las cosas y empecé a tratar de entrar. Plan diferenciado, segundo trimestre, recursos, creo que aquí están. Aquí está. Ya. ¿Se ve lo que estoy mostrando o no? Estamos aquí en el escritorio. ¿Se ve todo lo que estoy mostrando? Sí, sí, sí. Ah, ya, ya. Ya. Encima que los computadores subieron re mucho. Se fueron al chancho. Estaba viendo yo esos computadores. 4 gambas. No bajaban de las 4 gambas. Había unos mulitas, mulitas. Por lo menos bien, dura, dura, dura. ¿Ya? ¿No son mejor los, qué es lo que dice ahí? Los TT, ¿qué es lo que hizo los TT? O un pi, ¿qué es lo que hizo? Y fue, ¿qué? No lo entiendo. De llanto, ah, una carita de llanto. Ah, mire. Ya, voy aquí, vamos a analizar primero nuestra función. Recordemos que la función, voy a ir moviéndome de allá para acá, por eso lo coloqué así. Recordemos que era esta función, f de x igual 2x. Esa era nuestra función, y después le sumaba 3 y le restaba 1 al exponente. Fíjese que le restaba al exponente, a la variable, en este caso, independiente. ¿Ya? Entonces yo me voy acá, ahí está nuestra función, ¿ya? Es f de x, ahí está 2 elevado a x. Entonces, ¿qué nos decía? Que a medida de que le sumamos 3, miren, fíjese lo que va a pasar. Fíjense ahí donde corta. Sumo 3, 1, 2, 3. ¿Qué pasó con la función en ese caso? ¿Qué creen que pasó? Voy a volver nuevamente a donde estaba. Ahí estaba, ¿cierto? Este es 2 elevado a x. Y luego le sumo 3 al exponente. 1, 2, 3. Allá está. 2 elevado a x más 3. ¿Y qué es lo que pasó? Ya me dicen lo contrario a dilatarse. Eh, fíjense que no, la función siguió actuando en la misma, en ningún momento. Contraerse es cuando hace esto. Supongamos así, contraerse hace esto. Pero en este caso se mantuvo. Pero hubo una famosa
se trasladó, muy bien, ahí está la palabra que estaba buscando. Se trasladó, ¿hacia dónde se trasladó? Porque el que cambió, fíjense que el que cambió, teníamos este punto acá, recién teníamos un punto acá de intersección. Voy a marcar este punto para que vean. Ahí, teníamos ese punto ahí, justo ahí teníamos el punto, ¿ya? De intersección, ¿ya? Pero ahora, fíjense que ese donde estaba, ahí estaba, ¿ya? Entonces cuando le sumé 3, 1, 2, 3, ahora fíjese que ese punto podríamos decirlo que, voy a ver si se puede mover. Veamos si se puede mover. No, no me deja mover. No sé por qué de repente me deja mover y otras veces no. No, no me lo deja. Déjame ver para arriba, abajo, pero no por el no. Ya. Pero ese punto se trasladó ahora acá. ¿Ya? Entonces fijémonos. Voy a mover nuevamente aquí. Ahí. ¿Ya? ¿Están escribiendo? Sí, lo tengo instalado, Paulina. Así es. Lo descargué. Por eso me sale de esa forma. Es gratuito también descargarlo. ¿Ya? Es gratuito. Ya. Entonces cuando yo le sumo 3, como habíamos visto, 1, 2, 3, lo que se hace, se traslada. ¿Hacia dónde se traslada? Ya, le sumo 3, se traslada a la izquierda de la pantalla, ¿cierto? Ya están trabajando. Qué bueno que están ahí también ustedes, qué bien. Qué bueno que estén probando ahí también con GeoGebra. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿qué pasa si le resto? Le resto, ¿cuánto decía? Restarle 1. Entonces le voy a restar 1, ahí le resté. Entonces me quedó 2x menos 1. Esta coordenada que estaba acá, que era el que estaba acá, ¿cierto? Fíjense que ahora se trasladó a la derecha. ¿Ya? Entonces, lo que está haciendo, cuando yo le sumo o le resto cualquier valor, hay una traslación, la función se mantiene de la misma forma, pero se traslada en el eje vertical, perdón, horizontal, ¿ya? Se va trasladando así, hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿ya? Aquí cuidado que normalmente uno se confunde porque uno dice, si es menos, si le resto un número, se va a trasladar hacia los negativos. Y si le sumo un número, se traslada hacia los positivos. Pero fíjense aquí que es contrario, ¿ya? Si yo le sumo 3, mira, aquí tengo mi 2 elevado a x. Le sumo 3 al exponente, 1, 2, 3. ¿Hacia dónde se mueve? Hacia la izquierda, ¿ya? Y si le resto 1, ¿hacia dónde se mueve? ¿Hacia dónde se traslada? ¿Ya? Se traslada esta función hacia la derecha. Entonces, en este sentido, podríamos verlo como contrario, ¿ya? A ver, ¿qué me escriben? ¿Ya? Qué bueno. Ya. Entonces, podemos analizar, de forma bien general, para que ustedes entiendan, es que cuando yo le sumo o le resto al exponente, la función se va a trasladar así, derecha, izquierda. ¿Cuándo se traslada a derecha? ¿Cuándo se va a trasladar a la derecha? Cuando yo le resto un número. ¿Cuándo se va a trasladar a la izquierda? Cuando yo le sumo un número. ¿Ya? ¿Ya? Para que vayan anotando ahí, y les va a servir después. Analicemos la otra. La otra. La otra es 1/3, por lo tanto recordemos que era una función decreciente. ¿Ya? Era una función decreciente. Y yo lo que quiero ahora analizar es qué pasa si a esta función, le voy a irme acá porque no me acuerdo si era sumar o restar. Ay, no sé. ¿Dónde está? No lo veo. Ay, no sé si era sumar o restar primero. Ay, no me deja ver. A ver, aquí ya, ahí está. Primero restamos 2 y después sumamos 3. ¿Ya? Entonces veamos qué es lo que pasa con la función. No quiero agarrar, no sé qué me pasa. Me quiero puro morir con este computador. Ya, entonces, primero restábamos 2. Aquí está h, yo le puse h que voy a restar, entonces le resto 2. Fíjense, ahí le resté 2. Entonces me quedó 1/3 elevado a x menos 2. ¿Ya? En este caso le estoy restando toda la función
exponencial estoy restando 2. Lo que pasó, recién en este momento se encontraba, ahí se encontraba, yo lo que hice ahora es restarle 2. ¿Qué pasó ahora al punto de intersección? Fíjense dónde quedó ahora. Si recién estaba acá, en la coordenada 0,1, y ahora el punto de intersección se mantiene la misma forma, pero lo que pasó fue nuevamente, se trasladó. ¿Y hacia dónde? Hacia abajo, muy bien. ¿Ya? Entonces, en sentido contrario, podríamos pensar que si yo le sumo ahora, eran 3, ¿ya? ¿Qué pasó? Se mantiene la misma forma, pero lo que se trasladó, si estaba acá recién en la coordenada 0,1, ahora está en la coordenada 0,4, ¿ya? Por lo tanto, se trasladó también. No, cuando hablamos de trasladarse, la función mantiene su forma, ¿ya? En ningún momento puede contraerse, ¿ya? O extenderse, como pudieron decirle, ¿cierto? ¿Ya? No, mantiene la misma forma. Estos dos valores, al modificar tanto el exponente, sumándole o restándole, o sumándole o restándole una constante, porque esta es una constante la que está acá, el 3 y el 2 recién, el sumarle o restarle, lo que hace simplemente es trasladarse. Mantiene la misma forma, ¿ya? Tiene la misma, el mismo decrecimiento, crecimiento, pero lo que hace en este momento es trasladarse, ¿ya? Entonces, ahora mire, fíjese, entonces cuando le sumábamos 3, se traslada, si aquí sumamos 3, se traslada 3 hacia arriba, y si restamos recién 2, ya, si restamos 2, se traslada 2 hacia abajo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que puedo, para ir dándole más o menos ya una respuesta a la primera? Ya, entonces, ¿qué ocurre con la gráfica de la función en el caso 1? ¿Alguien me puede responder? Ojalá que no sean los mismos. Hay 16 estudiantes. De los 16, no sé, ¿quién más está? Me pueden escribir también. Isabela, tanto tiempo, que hace ratito que no la veía. Isabela, ¿entiende lo que pasó? Ahora, si no entienden, lo pueden decir también. No necesariamente tengo que entender a la primera. A ver, Isabela ahí me está escribiendo. Ah, no, me está escribiendo. Ya se traslada hacia los lados, hacia la izquierda si sumamos, a la derecha si restamos. ¿Ya? Eso es cuando, en el caso 1, cuando nosotros, ¿cierto? Ya, en el caso 1. Ya, en el caso 1, ya, entonces se traslada hacia los lados. Fíjense, palabras bien simples para que lo entiendan ustedes. Se traslada hacia los lados, ya, hacia la izquierda si sumamos, hacia la izquierda si sumamos, y hacia la derecha si restamos. ¿Qué restamos? En el exponente, ¿ya? En el caso 1. Y en el caso 2, Isabela, que le había preguntado, ni me pescó. Esos son los famosos que yo digo, ¿estarán en clase realmente? Y en el caso 2, a ver, ahí me escribieron, voy a leer. No ya, no, la idea, claro, la idea, si no entiende, la idea es volver a repetir para que vayan entendiendo. Yo sé que a algunos les cuesta un poquito más, así que ya dice, a ver, ahí dice, en el caso 2, si a la base se le suma, se le resta algo, a ver, si a la base se le suma o se le resta algo, la función se moverá o se trasladará hacia abajo o hacia arriba, ¿ya? Fíjese que no a la base, porque la base, recuerden, es un tercio. Entonces, si yo le hubiera puesto un valor dentro de un tercio, 1, 2, hubiera dado otra cosita, ¿ya? Lo que nosotros sumamos o restamos es una constante de la función completa, ¿ya? O a la potencia completa, o a la potencia, ¿ya? Entonces, sumamos o restamos una constante a la potencia completa, ¿ya? En ese caso, se mueve hacia arriba o hacia abajo. Cuando se le suma un número, se traslada hacia arriba. Exacto, muy bien. Como dice ahí su compañera. Y cuando se le resta un número, ¿cierto? Se traslada hacia abajo. ¿Ya? Ahí están. Ya, no, no hay problema, no hay problema. Si no necesariamente tampoco tenemos, hasta a mí me cuesta a veces ciertos términos matemáticos. ¿Ya?
Si la base es mayor a 1, mediante su exponente se va a mover hacia los lados, y si la base está entre 0 y 1, se trasladará hacia arriba o abajo. A ver, voy a leer bien, ¿no? Para comprender. A ver, si la base es mayor a 1, mediante su exponente se va a mover hacia los lados, y si la base está entre 0 y 1, se trasladará hacia arriba o abajo. Sí, me cuesta entenderlo. A ver. Habíamos dicho que si la base era mayor a 1, iba a ser una función creciente. ¿Ya? Ahora, si al exponente x, recuerde que aquí la incógnita que estamos buscando, ¿cierto? La variable independiente es el exponente. Si a ese exponente yo le sumo un valor o le resto, se va a mover para los lados. ¿Ya? Y después dice, si la base está entre 0 y 1, si la base está entre 0 y 1, es decreciente. Así, decreciente, sí. Así, decrece. ¿Ya? En ese caso, también pasa lo mismo. Si yo le sumo o le resto, también se va a mover así. Simplemente está de esta forma, decreciente. No, era para que vieran, yo igual podría haber puesto, en el caso 1, haber puesto un número que está entre 0 y 1, que hubiera sido de esta forma, y le hubiera movido a la parte de arriba, también se hubiera movido, hubiera sido de esta forma sí, pero se hubiera movido también, se hubiera trasladado ahí igual. ¿Ya? Entonces, no depende, en este caso, de la base. No depende, porque lo que está analizando usted es la base. No depende de la base. ¿Ya? La base lo que me dice es cuándo va a ser creciente la función exponencial o cuándo va a ser decreciente. Si es mayor a 1, como dice usted, va a ser creciente. Si es entre 0 y 1, va a ser decreciente. ¿Ya? Pero las variables que yo le comentaba, que en este caso eran las que habíamos dicho, ¿cierto? Se mantenían. ¿Ya? Ya, y por último, ¿cuál es el dominio de recorrido? Voy a irme ahí a lo último del dominio de recorrido, porque por el tiempo se me pasa volando el tiempo. ¿Ya? Fíjense que el dominio, en ambos casos, voy a colocar los dos casos aquí, el dominio siempre van a ser todos los reales, ¿ya? En ambos casos. Lo que cambia, voy a ir acá, es el recorrido. Fíjense que en este caso, que era el primero, acá, ¿ya? Aquí, el recorrido es el mismo, fíjense, se mantiene acá. En este caso, cuando yo cambio el exponente, le coloco, le sumo 1 o le resto, le sumo, le resto, si bien se traslada, el recorrido también son todos los reales positivos. En este caso, pero fíjense en el otro quiero que lo vean. El otro, como nosotros hay una traslación de arriba hacia abajo, ¿ya? Entonces, depende de este valor. Aquí nosotros decíamos que eran todos los reales positivos, empezaba desde el 0 hacia arriba. Ahora fíjense si yo le sumo 1. Si yo le sumo 1, se trasladó hacia arriba. Por lo tanto, mi recorrido va a ser mayor a 1. Va a ser todos los números mayores a 1. Porque empieza desde acá, desde esta coordenada hacia arriba, desde acá para arriba. Si yo le sumo 2, el recorrido ya empieza desde aquí hacia arriba, desde el 2 hacia arriba. ¿Ya? Ahora, si yo le resto, supongamos 5, no, perdón, 2 nomás para que ahí, le resto 2, el recorrido ahora empieza de -2 al infinito positivo. ¿Se dan cuenta? Porque yo me tengo que guiar por los valores que está acá, este es el que corta acá. ¿Ya? Entonces aquí en este caso el recorrido sería de -2 al infinito positivo. ¿Ya? Siempre va a ser, depende de este valor. El recorrido va a depender ahora del -c. Nosotros habíamos dicho que antes era del 0 al infinito, y aquí le estoy restando un 2, va a ser del -2 al infinito. Si yo le sumo, no sé, 3, va a ser del 3 al infinito. ¿Ya? El recorrido va a cambiar ahora. Solamente en este caso, cuando yo le sumo o le resto una constante. ¿Ya? Entonces, aquí el recorrido depende de esta constante. Si bien siempre va a ser hacia arriba, positivo, ¿ya? Pero va a depender ahora cuál va a ser el intervalo inferior. ¿Ya? Ya, entonces como resumen, ahí yo les dejo un pequeño resumen. Oye, mi computador, pero muy, muy lento. Ahí, ¿ya? La gráfica, cuando le voy sumando, fíjense, cuando le sumo
va a hablar una constante, una C, ¿cierto? La traslación es horizontal, hacia los lados. De C unidades respecto a este que es el que nosotros consideramos la base, ¿cierto? Este es el que nosotros consideramos la base. Entonces, hacia la derecha, si C es menor a 0, y hacia la izquierda, si C es mayor a 0. Y en el otro caso de la gráfica, ya, cuando yo le sumo una constante a la función, la traslación es de forma vertical, hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Con h unidades respecto a la función original que nosotros tenemos, donde si h es mayor a 0, se mueve hacia arriba, y si h menor a 0, se mueve hacia abajo, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que esta función, nosotros, la original, pero no me permite, voy a tener que agrandar acá. Aquí, perdón, aquí, la original es de la forma, yo tengo re mal pulso de verdad, pero es de la forma así. Ahí, algo así, ¿ya? Una cosa así. Esa es la original, ese es f de x igual 2 elevado a x. Esa es la original, porque intersecta ahí en esa coordenada. Ahora veamos, si yo quiero graficar esa función, a ver, dice siempre que se modifique el exponente con suma de multiplicación o transformándolo mediante un signo negativo. El recorrido no va a cambiar, cambia cuando se transforma la función completa o la base. Hoy tendría que analizar bien porque siempre que se modifique el exponente con suma, multiplicación o transformándolo, con multiplicación pasa a otra cosa, con suma o resta pasa lo que es la traslación. Mediante un signo negativo, el recorrido no va a cambiar. Cuando se transforma la función completa, la base. Ay, no entendí la pregunta de verdad. Perdón, no la entendí. Quedé para... Ya. Yo me voy a guiar por este puntito, ¿cierto? Me voy a guiar por... Mire, fíjense, yo les recomiendo cuando estén ustedes realizando esto, se guíen por el puntito. Entonces, cuando es más 1, aquí fíjense, me está sumando más 1, yo sé que se mueve a la izquierda. Me va a quedar ahí el puntito. ¿Ya? Mueve a la izquierda, este puntito de intersección. Más 1, se mueve a la izquierda, 1, ¿ya? Y después dice menos 2, le va a restar una constante a la función, menos 2, por lo tanto este me va a bajar 2 hacia abajo, 1, 2, ahí. ¿Ya? Entonces ahora yo podría decir que mi función es de la forma así. Más o menos ahí. Ahí. Esa sería la segunda, la de abajo sería f de x, x1 lo voy a colocar, va a ser igual a 2 elevado a x más 1 menos 2. ¿Ya? ¿Qué es lo que hice? Me moví con el puntito de intersección. El más 1, ¿cierto? Me muevo hacia la izquierda, ¿ya? De forma horizontal, hacia la izquierda 1, y después me dice menos 2, bajo 2 puntitos, ¿ya? Y después hago ahí mi intersección. Fíjense que quedó de la misma forma. Bueno, intenté que quedara de la misma forma. Lo que pasó fue que se trasladó. Ese puntito, el de intersección, se trasladó acá, ¿ya? Y de esa forma ustedes pueden ir graficando estas funciones que a lo mejor se ven muy complicadas graficarlas, pero es una metodología de saber cuándo se traslada, ¿ya? Y ahí el recorrido, muy bien, sería el recorrido desde el menos 2 al infinito, ¿ya? Mira, sacamos, tiro el recorrido. Ay, perdón. El recorrido de esta función, le voy a colocar x1, va a ser, fíjense, que desde acá, de esta coordenada, aquí donde, ahí. Entonces sería del menos 2, sin considerar el menos 2, hasta el más infinito. Y el dominio, siempre el dominio, recordemos, va a ser siempre lo real, todo lo real. ¿Ya? Bueno, hay que seguir trabajando en esto, pero les recomiendo que vayan practicando, vayan cambiando aquí un valor, a lo mejor lo restan o le suman al exponente, y aquí le colocan, no sé, o le suman o le restan un número y van viendo. Y véanlo con GeoGebra. GeoGebra es entretenido ahí para ir analizando la función. Por último, la segunda actividad, que me la tienen que entregar el día miércoles de la próxima semana, ¿ya? Si no me la entregan el miércoles, tendrán que hacer una pequeña prueba de lo que estamos viendo, que es la función exponencial, ¿ya? Vale el otro 50%, ¿y qué es lo que hay que hacer? Un mapa conceptual. Un mapa conceptual, que yo he visto mapas conceptuales muy buenos aquí de las compañeras,
Y yo aquí recalco, las compañeras son las que me mandan las tareas. Compañeros, no he visto ningún compañero. Y ahí están los indicadores. ¿Ya? Los indicadores es simplemente cumple o no cumple. ¿Ya? La información se presenta por medio de un esquema organizado. Estaban organizadas, ¿cierto? Todo lo que, yo le he entregado varios resúmenes, así que los resúmenes deberían ayudar. La información parte de la idea principal a la idea secundaria, usa todos los conceptos relevantes de las clases que hemos visto, los conectores dan coherencia y significado a la información, y tiene creatividad y originalidad. ¿Ya? Yo creo que todos los mapas conceptuales, las 4 partes tienen que llevar sí o sí, primero. Ahora, lo que quiero ver ahí un poquito es la creatividad, la originalidad, que sea algo distinto. A veces hacen unas cositas re bonitas ahí en la misma. Así que consíganle los programas para que tengan ahí todo un buen puntaje, una buena nota. Espero que todos tengan buena nota. ¿Ya? Y la próxima semana les daría yo la fecha de la prueba si es que no me mandan las tareas. ¿Ya? Son 2 tareas que he enviado, recuerden que mañana la tienen que enviar una. Me despido, se me pasó el tiempo volando, disculpen, todos pusieron presente. Bueno, habían 17, ahora hay 16. Hay 15, habían 17 veces. Se aburrieron de la Profesor, clase.